Hola, buenas tardes. En este nuevo vídeo sobre torres en séptima vamos a ver el primer caso especial que hablaba Ninzowitsch en su libro de mi sistema que recomendé en el capítulo anterior. El primer caso especial que él mencionó, era cuando teníamos una torre en séptima y además teníamos algún peón libre, algún peón pasado. Sería el caso que vemos en esta posición. En esta posición tenemos una torre que se encuentra en séptima y controla toda la fila, toda la séptima fila. Es decir, este rey negro no tiene opción de escaparse del control de la torre en séptima. En estos casos, según Ninzowitsch, cuando tenemos un peón pasado, gana casi siempre, en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ¿cuál es el plan en estas posiciones? Muy sencillo. En estos casos yo tengo que avanzar el peón, avanzo el peón, y ahora, por ejemplo, si el rey negro se acerca, sigo avanzando el peón, en este caso concreto además atacaría a la torre, y ahora la torre si juega en B8, yo ya tendré la maniobra de torre C8, C7 y torre C8 con jaque. Este rey, al no poder escaparse, no tiene casillas de escape, pues entonces cambiaremos las dos torres y coronaremos dama. Pues bueno, en este caso, por ejemplo, si juego la torre a C7, pues no tiene muchas soluciones el negro. Si el rey negro intenta atacar a la torre, no le da tiempo, porque bueno, entonces hago torre C8, torre por torre, peón por torre, y esto ganaría. La otra opción de las negras es, en lugar de ir a B8, que es una defensa muy pasiva, es defender por detrás, es llevar la torre a C1. Pero el caso es el mismo. Después de rey G2, yo llevo la torre a B1, estoy atacando el peón, la maniobra de las blancas es exactamente la misma. Como el rey está que no puede escaparse de la octava fila, a la siguiente jugada yo jugaré torre C8 y coronaré, ¿no? A no ser que me sacrifique el negro antes. Pero si juega esto, por ejemplo, ya puedo jugar torre C8 jaque y ahora pues corono dama. Bueno, este sería el caso con torre absoluta, ¿no? Control de la séptima absoluta. Entonces, ¿cuándo ha pasado esto? Bueno, si nos fijamos tenemos los peones, uno en H7 y otro en G6. Si estuvieran en la misma posición, pero al revés, es decir, este en G7 y en H6, la partida en cambio sería como mucho tablas. Y sería esta posición de aquí. Si vemos aquí, ahora el rey negro sí que tiene una escapatoria, sí que puede escapar por H7. Y eso es lo que va a permitir a las negras salvar la partida del peón avanzado de B5. Pero si ahora intento hacer la misma maniobra, entenderemos que no va a funcionar. Las negras, por ejemplo, podrían hacer el jaque aquí, rey a G2, torre en B1 y llevo el peón a B7. Y si ahora el rey negro me juega H7, entonces pues ya no tengo la posibilidad de la maniobra de torre C7 y después llevar la torre a C8. No me da tiempo porque cuando intente jugar la torre a C8, este peón va a caer. Por tanto, esta partida, esta posición, sería seguramente de tablas. Bien, como mucho, incluso si alguien pudiera ganar, sería el negro, porque queda con dos peones pasados en el flanco de rey, pero no sería suficiente bien jugado para ganar esta partida. Si sabemos este tema, este patrón, nos puede ayudar en momentos determinados a establecer los planes adecuados o las jugadas correctas en un momento dado. Por ejemplo, miremos esta posición. En esta posición, que es muy parecida a la anterior, lo único que hemos añadido un alfil y un caballo. Si nos fijamos, las negras, las blancas, no tienen el control total de la séptima fila. Y de momento el rey negro pues tiene la escapatoria por H7. Si no supiéramos la idea de que necesitamos la torre absoluta, la séptima absoluta para coronar, entonces es probable que en esta posición moviéramos la torre pues a alguna casilla, aquí por ejemplo, y esto nos impidiera a lo mejor ganar la partida en esta posición, porque aquí simplemente, si hemos visto los esquemas o los diagramas anteriores, sabemos que yo aquí capturando en F6, después de G por F6, el control de la séptima absoluta, esto es así, el control de la séptima absoluta me va a dar la victoria. Y ahora simplemente haré el plan de antes, avanzar el peón y después del plan de torre C1,
rey G2 y, bueno, podemos hacer varias, torre B1, B7, rey F8, torre C7 seguido de torre C8, nos va a dar de nuevo la victoria. Muy bien, pues bueno, vistos estos temas, vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado y con más variables. Se trata de una partida muy famosa entre Capablanca, el ex campeón del mundo, y Savily Tartakover, también un jugador de primera fila de la época. Bueno, en esa partida se produjo esta posición y bueno, así valorando un poco la posición podemos ver, por ejemplo, que este caballo de momento no está muy bien ubicado en A5 y que, bueno, que las blancas tienen la oportunidad en esta jugada de controlar la columna H, quizás eso sea lo más relevante ahora mismo, que nos permita entrar en el flanco de rey en la séptima u octava fila. Incluso también me podría permitir presionar sobre el peón de G6, ya que también tengo el alfil atacando al peón de G6. Vemos también que tenemos un alfil muy bueno, en una posición muy buena y presionando a un peón importante. Tenemos que ver que si ese peón desapareciera, lo consiguiéramos capturar, la victoria de las blancas estaría muy cerca, ya que entonces tendríamos dos peones pasados en el flanco de rey. Bueno, visto esto, las blancas jugaron lógicamente torre H1, para pasar, como hemos dicho, la torre a la séptima, octava fila, o también a H6, y aquí las negras les gustaría poder jugar esta torre, intentar reactivarla atacando los peones del flanco de dama, pero el problema es que ahora no pueden hacerlo, porque si yo ahora juego torre C6, vendría la dura jugada alfil B5, y claro, esto no, perderíamos calidad y prácticamente la partida. Por tanto, ahora no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué hicieron las negras? Bueno, decidieron acercar el rey al flanco de rey, ya que este rey buscará en un momento dado defender el peón de G6 y a la vez permitir que ahora las negras sí que puedan tener el plan de atacar o buscar contrajuego en el flanco de dama. Entonces ahora las blancas llevaron la torre a H7. Siempre tenemos que tener claro que lo más importante cuando también llevamos una torre en séptima ya no es tanto que podamos ganar peones, porque ahora mismo ya tenemos una presión importante sobre los peones del contrario, tanto C7 como A7 que está detrás, sino también quizás lo más importante es la presión o la restricción que origina sobre el rey contrario, ¿no? Que ahora el rey contrario no tiene opción, no tiene posibilidad de liberarse por la séptima fila o la segunda fila de ellos, ¿no? Porque está la torre restringiendo esta posibilidad. Entonces, en esta posición, las negras buscaron contrajuego y buscaron el plan de torre C6, buscando presionar sobre el peón de C3. En este momento seguramente no sería lo mejor capturarlo, pero por lo menos generan presión, ya que también está tocado el peón de G6 por el alfil. Y bueno, las blancas decidieron pues buscar la creación de un peón pasado en el flanco de rey con G4 para buscar una de esas posiciones que decía Ninzowitsch, que hemos comentado aquí, ¿no? La posición o la situación donde tenemos una torre en séptima absoluta, aunque aquí no sea del todo, ya que bueno, el rey, aunque tardaría mucho, pero podría llegar a B7, pero bueno, ese plan no es viable en este momento porque perdería demasiados tiempos. Y entonces crear un peón pasado y así tener un peón pasado y una torre en séptima absoluta. Y eso, según Ninzowitsch, casi daría la victoria. Pues bueno, entonces las negras no podrían capturar aquí, sería, como hemos comentado, muy floja, porque bueno, con dos peones de más ganaríamos fácilmente. Entonces, bueno, las negras lo que hicieron fueron a ver si podían activar el caballo, que como habíamos visto estaba en un flanco del tablero, fuera de juego, y tiene que buscar su reactivación. Entonces, desde aquí puede ir, según cómo vaya la partida, pues puede ir a defender al rey contrario, o también puede ir también a activarse por aquí, según cómo se desarrolle la partida. Entonces, pues bueno, llevaron el caballo a C4 y las blancas
aquí tomaron la decisión de avanzar el peón de G4 a G5. Aquí podían plantearse a ver qué peón avanzar, ¿no? Para seguir progresando en la posición. Y cuál era mejor de los dos. Entonces, aquí lo que plantearon las blancas es que si jugaban, pensaban, las blancas si jugaban F5, probablemente no sería una buena jugada porque después de G por F5, G por F5, las negras jugarían caballo de 6, atacarían, presionarían, ahora no atacan, ¿no? Pero bueno, presionan sobre el peón de F5 y bueno, también van a conseguir un poco llevar el caballo a la defensa. Si ahora las blancas, por ejemplo, decidieran avanzar, sería una muy mala jugada también porque entonces caballo F7 y este peón caería, incluso aquí las negras estarían algo mejor. Por tanto, F5 no era la mejor jugada, ¿no? Porque generaría una debilidad, quizás sería demasiado pronto hacer F5. Entonces las blancas lo que decidieron hacer en esta posición fue G5. De esta forma, por un lado, fijaban la debilidad de G6, que sigue atacada por el alfil de D3. Y además puedo buscar en un momento dado también llevar la torre a H6 para atacarlo. Y en un momento dado puedo llegar a jugar un F5 también. Entonces aquí las negras jugaron el caballo a E3 y pensaron que podían defender la posición después de llevar el caballo E3, el rey blanco se va a F3 y después de caballo F5 pensaban que esto quedaría bien, todo bastante bien defendido y que sería difícil para las blancas ganar esta partida. Pero bueno, la visión de Capablanca era otra y aquí las blancas decidieron capturar el caballo. Las negras capturaron y quedaron con un peón pasado, no solo un peón pasado, sino también un peón pasado defendido por el peón de F4. Por tanto, un peón pasado muy fuerte. Es una ventaja estructural en la posición. Entonces, en esta posición, las blancas tenían que pensar en desarrollar, o sea, cómo llevar a cabo aquí el juego, porque de momento no pueden jugar G6. Y el plan de las blancas en esta posición fue activar el rey. O sea, es la última pieza que nos queda. Entonces sabemos que en el final los reyes son unas piezas muy importantes. Una pieza que tenemos que jugar activamente con el rey. Es una pieza que es importantísima, igual que en el medio juego. Una pieza que normalmente la vamos a tener más guardada, protegida. En el final es todo lo contrario. Entonces en este caso las blancas llevaron el rey a F3. No le importaba perder algunos peones con torre por C3 y perder algún peón de más, porque lo importante aquí que vio Capablanca es que era el rey la pieza que tenían que activar. Y además, cuando este peón avance a G6, este rey podrá llegar a la casilla F6 y creará amenazas muy fuertes de mate sobre el rey contrario. Por tanto, eso es lo que Capablanca había calculado en esta posición y pues no estaba equivocado. Aquí las negras jugaron torre C1. No, perdón. Aquí las negras, eso podría haber sido otra variante. No, las negras jugaron torre F3 para capturar el peón de F4. Y aquí pues las blancas avanzaron el peón F6. No les importaba, como hemos dicho, perder peones. Torre por F4 y ahora ya pudieron pasar al rey a G5 con vías a F6. Entonces, en esta posición, las negras jugaron en la torre a E4 para, bueno, porque tenían la esperanza a lo mejor de que las blancas capturaran este peón, pero no era la mejor jugada aquí. La mejor jugada era pasar el rey por F6. Y después de rey a F6, lo bueno que tiene es que este peón va a hacer de escudo contra jaques de la torre por detrás. Por eso no lo capturó. Y además ahora estamos amenazando mate en una jugada llevando la torre a H8. Por tanto, aquí en esta posición, las negras jugaron el rey a G8. Y aquí, aunque las blancas pudieron haber capturado el peón de C7, hicieron torre G7, que es una jugada intermedia bastante interesante,
Y aquí las negras jugaron rey h8, aunque hubiera sido bastante indiferente una u otra. No vamos a ver las dos, si queréis lo miráis, pero la variante hubiera sido muy parecida, tanto si hubieran jugado rey f8 como si hubieran hecho rey h8. Entonces la variante en realidad hubiera sido casi igual. Por tanto, bueno, vamos a ver la de la partida, rey h8. Porque, bueno, ahora las blancas jugaban torre por c7. Y ahora las blancas están amenazando mate en la octava. Por tanto, esto obliga a las negras a defenderse con torre 8. Y después de torre 8, ahora sí que las blancas capturaron el peón de f5. Como ahora no hay amenaza de mate, bajaron la torre a la casilla e4 para hacer jaques por detrás, pero después de rey f6, torre f4 jaque, rey e5 para apartar el rey, torre g4 jaque, las blancas hicieron g7. ¿Por qué hicieron g7 y regalaron el peón? Bueno, porque la partida en este caso quedaría perdida. Después de torre por g7, torre por g7, rey por g7, rey por d5, este final, con este peón pasado y con posibilidad además de ganar estos peones, pues daría la victoria fácilmente a las blancas. Sería un final que no tendría ninguna esperanza para las negras. Por tanto, en esta posición, las negras no capturaron, jugaron rey a g8, pero igualmente aquí las blancas tenían la partida totalmente ganada. Aquí las blancas jugaron, creo que capturaron, torre por a7, y bueno, las negras jugaron torre g1, rey por e5, fueron recogiendo la cosecha, recogiendo peones, y bueno, después de torre c1 intentaron bloquear el rey del paso para que capture este peón, pero bueno, eso ya no servía de nada. Rey d6, y bueno, vamos a ver un poquito cómo acabó, pero bueno, no tiene ya ninguna historia la posición. El peón de d6 coronará inevitablemente. Pues bueno, espero que os haya gustado esta partida, espero que hayan quedado claros los conceptos de la torre en séptima absoluta, el caso especial, el primer caso especial que hablaba Nizovich, y también esas ideas sobre finales, de activar las piezas, activar no solo la torre y conseguir peones pasados, sino también el rey es una pieza muy importante en el final y tenemos que conseguir activarla por encima incluso de la ganancia o de la pérdida de material. Pues nada, nos vemos, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.